Mis hermanos, abran sus Biblias en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Y vamos a leer versículos del 1 al 17. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 17. Somos la misión evangélica reformada para Colombia y el mundo, una confraternidad de iglesias locales comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo. Leemos en la palabra de Dios de Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 17, de parte de Dios y delante de Dios, así. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo lo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Padre nuestro y Dios eterno, te damos gracias, te alabamos y exaltamos tu nombre por tu bendita y gloriosa palabra. Te alabamos, Señor, que nos das el privilegio de tener acceso, Señor, a las Escrituras. Gracias, Señor, por las familias que ahora mismo están allí conectadas, bendito Dios, y que están atentas a la predicación de tu palabra. Señor, ayúdame, por favor, dame claridad, por favor, no me dejes. También, Señor, a mis hermanos, para que puedan estar, Señor, atentos. Te lo pedimos
por los méritos preciosos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. No sabemos con certeza si el hombre había conocido la metrópoli, la gran metrópoli de Roma antes de esta vez. El caso es que el hombre se desplaza lentamente por las calles de la gran ciudad, la capital del mundo, conocida en ese momento como Roma. Él está buscando la fortaleza, sí, una gran fortaleza. De pronto, alguien le indica a él en qué dirección debe caminar, en qué dirección debe desplazarse para que pueda llegar a la gran fortaleza que él está buscando. Y efectivamente, en la dirección que toma, por la calle que toma el visitante, llega a esa gran fortaleza. Los guardias de seguridad están ahí pendientes. Los soldados romanos con sus imponentes cascos y corazas y lanzas ven acercarse al visitante. Un soldado romano le pregunta al visitante: ¿quién es y a qué ha venido? Y el visitante dice: mi nombre es Epafras, busco al prisionero de nombre Pablo. Está prisionero por causa de predicar el evangelio de Cristo. Lo dejan pasar. Desde luego debe haber mucha alegría por parte del prisionero que está encadenado allá en lo más profundo de una mazmorra. Conversan poco a poco, se saludan y muy pronto pasan al tema central. El visitante de nombre Epafras tiene una preocupación y se la manifiesta al prisionero. La preocupación consiste en que hay unos falsos maestros que están regando una falsa enseñanza, están diciendo en las iglesias de los alrededores de Colosa, que están diciendo que Cristo no es suficiente, que es necesario otros ritos e iniciarse en otros conocimientos, pero que el caso es que según el visitante y según estos falsos maestros, Cristo no es suficiente. Esta es la razón por la cual el prisionero se ve en la necesidad de escribir la carta a los colosenses. Y dentro de lo que les escribe, les manda esta nota relevante. Capítulo 2, versículo 8. Dice: mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mis hermanos, el apóstol, o más bien el Espíritu Santo por medio del apóstol, por medio de estos versículos, está derribando cualquier señal de duda, de inquietud en la iglesia. Les está diciendo claramente, mis hermanos, que Cristo Jesús es la cabeza de toda autoridad existente. De toda autoridad. Cristo es supremo. Cristo está por encima de todo y de todos. No existe absolutamente nada igual a Cristo. Y les está dando la premisa de que en Cristo estamos completos.
de que en Cristo no necesitamos absolutamente más nada. Es suficiente. Mis hermanos, ese es un contexto central que es necesario recordar para poder abordar nuestro texto de esta noche. Mis hermanos, he llamado, para los que les gusta tomar nota, he llamado nuestra enseñanza las responsabilidades del creyente en Cristo según su nueva condición. Lo repito, las responsabilidades del creyente en Cristo según su nueva condición. Y lo veremos por medio de 3 puntos que hemos preparado. Versículo 1. El creyente en Cristo es responsable de investigar las cosas celestiales. Versículos 2 al 4. El creyente en Cristo es responsable de pensar en las cosas celestiales. Y versículos del 5 al 7. No vamos a pasar de ahí. Versículos del 5 al 7. No vamos a pasar por hoy. Quiero decir eso, por hoy. Versículos del 5 al 7, el creyente en Cristo es responsable de matar la carnalidad de lo terrenal que aún habita en su cuerpo. Veamos si alcanzamos a estudiar estos 7 versículos. Mis hermanos, no tenemos ninguna duda de que somos salvos por la sola fe en Cristo. Pero hay una pregunta, mis hermanos. ¿Significa esto que no tenemos ninguna responsabilidad mientras estamos en la tierra? Otra pregunta. ¿Habrá demandas específicas en la Biblia para cada creyente? Bueno, en esta sesión veremos una serie de imperativos u órdenes que nos demuestran las responsabilidades que cada creyente como hijo de Dios tiene mientras está en la tierra. Mis hermanos, en estos primeros 7 versículos buscamos ver los primeros 3 verbos imperativos o demandas específicas que nos hace el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Y abordamos así nuestro primer punto. El creyente en Cristo es responsable de investigar las cosas celestiales. Mis hermanos, vayamos al versículo número 1. ¿Cómo así que investigar las cosas celestiales? Bueno, lo primero que vemos aquí es que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, le dice a los colosenses y por lo tanto a nosotros, que nosotros ahora, ellos y nosotros ahora, como creyentes, tenemos una actual condición. Nosotros tenemos una condición especial. Y de acuerdo a esa condición especial es que tenemos unas responsabilidades. De hecho, el versículo 1 comienza con un condicionante. El condicionante sí, obsérvelo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Bueno, apóstol nos indica que esa condición del cristiano, en un sentido general, esa condición debe de ser la de ser un resucitado. Si es un creyente en Cristo, entonces ha de ser un nuevo hombre. Ha de ser una nueva mujer. Ha resucitado de entre los muertos.
Ahora, si ha resucitado de entre los muertos, entonces el creyente tiene la responsabilidad de buscar las cosas de arriba. Y es de aquí, en este primer verbo, el verbo buscar, de donde se deduce la palabra investigar. Porque buscar aquí, mis hermanos, el término griego es seteo. CTO, traducido al castellano, significa investigar para llegar a una resolución. Investigar para llegar al fondo de un asunto. Ahora, este imperativo o este primer verbo, mis hermanos, es continuo. Es una acción continua. Significa que tú y yo debemos tener permanentemente una actitud de investigación. ¿Investigación de qué tipo? De las cosas que son celestiales. Pablo le dice a los hermanos en Colosa, buscad las cosas de arriba. Y cuando les dice, cuando les habla de las cosas de arriba, él no les está diciendo otra cosa diferente, mis hermanos. La Nueva Traducción Viviente lo coloca así: pongan la mira en las verdades del cielo. Pongan la mira, coloquen sus ojos en las verdades del cielo. Pero Pablo, ¿por qué? Sería la pregunta, ¿cierto? ¿Por qué, Pablo, debemos colocar la mirada en el cielo? Entonces él responde sencillamente, señores, es que allí está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esa es la razón por la cual ustedes deben investigar continuamente, por la cual ustedes deben tener una mente predispuesta al conocimiento de Cristo. Es que allí está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mis hermanos, pero Él les dice algo más. Él está sentado en una posición especial. Dice que está sentado a la diestra, es decir, está a la derecha. Es un lugar de honor. Es una posición de gran estatus. Allí está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hermanos, Colosenses capítulo 2, versículo 12 nos dice, cuando ustedes fueron bautizados, fueron sepultados con Cristo y resucitaron con Él, porque confiaron en el poder de Dios. Así lo dice la traducción al lenguaje actual. Ustedes resucitaron con Él. Si ustedes confiaron en Él, entonces resucitaron con Él. Por eso es que ustedes deben tener su mirada puesta en las cosas de arriba. El Salmo 110, versículo 1, nos dice, Jehová dijo a mi Señor, David aquí en un versículo profético, hablando de Dios el Padre, hablándole a Dios el Hijo. A eso se está refiriendo. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¡Qué palabras! Sí, mis hermanos. Los enemigos de Cristo ahora, aunque no lo acepten, son el estrado de los pies de nuestro rey. ¿Por qué? Porque nuestro rey está en su trono.
Y hay un momento en que nuestro rey tomará cuentas de todo lo que le pertenece. Sí, los hombres se han adueñado de todo esto y hacen lo que les da la gana aquí. Pero hay un día en que mi rey descenderá y tomará cuentas. Ahora este mundo es el estrado de sus pies. ¿Qué es el estrado, mis hermanos? Donde descansan los pies. Eso es el estrado, donde descansan los pies. En las oficinas, por lo regular, colocan un banquito a las personas que trabajan todo el día sentados allí en un computador, y hay un banquito allá para descansar los pies. Ese es el estrado de sus pies. Marcos 16:19 nos dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Sí, hermanos, allí está Cristo. Y esto nos lleva, hermanos, a nuestro segundo punto. El creyente en Cristo es responsable de pensar. Ojo, investigar en el versículo 1, buscar, indagar, profundizar. Y después que ha llegado a un punto, a un sitio donde ha tomado ya una convicción nueva en su manera de pensar, ahora el creyente es responsable de pensar en las cosas de arriba. Meditar en las cosas de arriba. ¿Por qué lo digo? Bueno, mis hermanos, tenemos varias razones por las cuales el creyente es responsable de meditar ahora en las cosas que son de arriba. En primer lugar, porque el creyente no pertenece a lo terrenal. Vive acá. El creyente vive acá. Aquí somos extranjeros, pero mis hermanos, no somos eternos en este sistema de cosas. No, Señor. No somos eternos aquí. Aquí no. Mis hermanos, nos dice el versículo 2 al 3, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanos, ven ustedes como Pablo es de específico. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba. De manera que aquí llevamos ya los dos primeros verbos o dos primeros imperativos que demandan una acción constante, una acción continua, mis hermanos. Poner la mira en las cosas de arriba. El imperativo aquí es concentrarse, dirigir su propia atención o pensamiento en algo. De manera que, hermanos, cuando usted está leyendo la Biblia y usted se encuentra en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Pero usted inmediatamente recuerda, pero un momento, en la escuela o en el colegio, en la clase de biología, me habían enseñado a mí que la Tierra es producto de una explosión que se llamó el Big Bang, que es algo como decir que un avión último modelo apareció de la nada en la pista. Un día hizo un ventarrón muy grande, muy fuerte, y comenzaron a venir partes de latas. Comenzaron a llegar los motores y comenzó a llegar absolutamente todo lo necesario, y por casualidad, haciendo mucho viento, se juntaron las latas y de pronto apareció un jet último modelo
ahí en la pista. Eso es lo que trataron de enseñarnos con la famosa explosión del Big Bang, para no reconocer la creación de los cielos y de la tierra. Ahora, cuando usted llega a esa verdad en la palabra del Señor, usted se queda, usted se detiene. ¿Cómo? ¡Qué maravilla! Ya me decía yo que esto es demasiado perfecto como para ser producto de la casualidad. Mis hermanos, Pablo está diciendo aquí a los creyentes en Colosa: concéntrense, dirijan su atención, coloquen su pensamiento en las cosas de arriba. La Nueva Traducción Viviente dice: piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Mateo 16:23 dice: pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor está hablando con los discípulos y les está diciendo que es necesario que vayan a Jerusalén, donde va a ser arrestado y sufrir y padecer, y se le acerca a Pedro lleno de buenas intenciones, hermanos, uno de sus discípulos, y le dice: Señor, ¿cómo va a ser? De ninguna manera eso te acontezca, que eso no pase. No puedes permitir que te pase eso, Señor. Pero el Señor sabe quién es el que está detrás de Pedro y le dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. El pobre Pedro había desviado su mirada. Satanás aprovechó la oportunidad y lo cogió en ese momento como instrumento para oponerse al Señor. Mis hermanos, el creyente pues no pertenece aquí a la tierra, a lo terrenal. Pero otra razón que da el apóstol Pablo respecto a la responsabilidad de pensar en las cosas celestiales es porque el creyente ha muerto para lo terrenal. Versículo 3 dice: porque habéis muerto. ¿Sí? Porque ustedes han muerto. Ustedes murieron para este mundo, les está diciendo el apóstol Pablo. Ustedes murieron para este mundo porque habéis muerto. Marcos capítulo 6 versículos 1 y 2 dice: ahora bien, deberíamos seguir pecando para que, Romanos capítulo 6. ¿Deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Es la pregunta reflexiva que hace Pablo allá en la exposición de Romanos capítulo 6. Mis hermanos, el creyente ha muerto para este mundo, pero vive para Dios, desde luego. Pero pastor, ¿cómo que he muerto? Yo todavía no me he muerto, aquí estoy con vida. No, estoy hablando en el sentido espiritual. Usted murió para este mundo, pero resucitó para Cristo. Por lo tanto, ahora vivimos aquí como extranjeros nada más. Como extranjeros nada más. Cuando el creyente fallece, se va a casa. Cuando el creyente fallece, debemos gozarnos y alegrarnos con él. ¿Por qué? Porque se fue a casa. Se fue al lugar que le corresponde, al lugar verdadero. A aquel lugar que el Señor dijo: yo me voy a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén. El creyente ha muerto. Mis hermanos, otro argumento de la responsabilidad del creyente
respecto a pensar en las cosas celestiales, es porque la vida del creyente está oculta en Cristo ahora para el mundo. Mire lo que dice, y vuestra vida está escondida. Sí, hermanos, el creyente para este mundo es menospreciado, ¿cierto? Y no significamos nada, no somos nada, somos unos don nadie para la gente aquí. Unos torcidos nos dicen, porque cambiamos de religión. Nos torcimos y son unos locos que no disfrutan de la vida y toda la cosa. Sí, hermanos, así es que nos tratan. El caso es que la palabra del Señor me dice que mi vida está oculta, está en secreto. ¿Adivinen con quién? Con Cristo. Dice que está oculta con Cristo en Dios. Y eso debe bastar. Y vamos a mirar, mis hermanos, dos últimos argumentos de este segundo punto precioso. Bueno, resulta que según el versículo 4, mis hermanos, nosotros somos responsables de tener nuestra mirada en las cosas celestiales, porque Cristo será visible en su gloria y el creyente estará con él. Hermanos, qué tremenda esperanza que nos da, ¿cierto? Cristo se manifestará, pero hermanos, el creyente también. Versículo 4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Y aquí el mundo, hermanos, tendrá que ver a aquellos que nos menospreciaron porque éramos discípulos de Cristo. En aquel momento tendrán que ver que cuando nuestro Señor aparezca, no aparecerá solo, mis hermanos, se hará visible en todo su esplendor Él, pero también nosotros. Aquí dice claramente, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esa gloria, hermanos, que consiste en la hermosura trascendente de la naturaleza de Dios. Juan 11:25 nos leemos cuando a Marta, respecto a la hermana de Lázaro, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Primera los Corintios 1:7 dice, ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21 dice, nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo y esperamos que de allí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él los transformará en cuerpos gloriosos como el suyo. Esto lo hará con el mismo poder con que Cristo controla todo el universo. Hermanos, en aquel día se manifestará la misma situación que se manifestó en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, mis hermanos, también seremos resucitados y transformados y resucitados en gloria, con un cuerpo como el suyo, nos dice Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21. Mis hermanos, vamos a quedar aquí por hoy, vamos a meditar
en estos dos aspectos que contemplamos respecto a la responsabilidad del creyente en Cristo según su nueva condición. El creyente en Cristo es responsable de investigar las cosas celestiales y el creyente en Cristo es responsable de pensar en las cosas celestiales. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, porque tú eres Dios misericordioso, porque tú eres Dios bondadoso. Gracias, Señor, porque estamos completos en Cristo, nuestro Señor. En el nombre de Cristo, Señor, hemos orado. Amén y amén.